En esta noche quiero hablar, hermanos queridos, bajo el tema el buen vino. Como le decía las noches anteriores, era cultura o era, hermanos queridos, de vital importancia los alimentos de primera necesidad en los hogares judíos. Como vimos el aceite, la importancia del aceite de oliva. No era cualquier aceite, sino aceite de oliva puro. Tanto así, hermanos, que empezaban a sacar hasta lo más íntimo que había entre ellos y a reírse unos con otros, embriagados hasta arriba. Gloria al Señor por la exageración del vino fermentado en sus vidas, que proporciona hasta 40 grados de alcohol. Porque la glucosa que posee la fruta, hermanos queridos, genera alcohol. ¿Dónde están los estudiosos? Genera alcohol a través de la fermentación, y esto, una vez que eso va al suelo, más alto grado genera ella. Tanto así, hermano, usted mire, ay, Dios mío. Por eso dice el libro del profeta Habacuc: el hombre que es dado al vino es la persona que no puede estar sin el vino, que siempre debe estar consumiéndolo. Alcohólico es hombre soberbio, incapaz de refrenarse, de incontrolable, y todo lo que hace no le va bien. ¿Por qué? Porque genera adicción en la persona y descontrola totalmente su cerebro. Gloria al Señor. Descontrola una parte del cerebro que controla el equilibrio del cuerpo. Alabado sea Jesús. Entonces vemos claramente que aquel vino tenía un valor importante en Media y Persia. El sabio Salomón escribe allá en el libro de Eclesiastés diciendo que por el placer se hace el banquete y el vino alegra el corazón de los vivos. Porque la persona, una vez que consumía el vino allá en Media y Persia, ellos le daban ganas de honrar a alguien. Hermanos queridos, se intercambiaban las esposas unos con otros, hacían locuras a través del vino, alegres, tanto así que Asuero pasó meses haciendo banquete. Y Basti también hizo lo mismo con las mujeres. Pero vemos claramente que acá, en esta connotación, también el pueblo judío, hermanos queridos, en una celebración de boda no podía faltar el vino, porque el vino era símbolo de alegría. El vino era símbolo de que aquella familia, aquella pareja que se estaban casando, iban a tener prosperidad, iban a tener alegría, iban a tener una vida próspera. Alabado sea el Señor. Y cuando se acababa el vino, entonces que estaban en problemas, y el novio que se iba a casar tenía que tener una buena cantidad de vino reservado para todos los invitados. Era cultural. Y allí lo vemos claramente, que estaba apenas iniciando aquella boda, hermanos queridos, y la gente a mitad de camino, el novio se quedó sin vino. Se quedó sin vino, y la madre de Jesús le dijo: se les acabó el vino, no tienen vino. ¿Por qué? Porque ella notó la ausencia del vino y vio la preocupación del esposo, vio la preocupación de la gente, de los familiares, al notar de que algo faltaba en aquella celebración. Y eso era símbolo, hermanos queridos, de que no les iba a ir bien en su vida. Pero ¿sabe qué? Ellos habían invitado a la persona indicada, a la persona, hermanos queridos, a aquel lugar, a Jesús y a sus discípulos, que no era casualidad de que Jesús estuviese allí en aquellas bodas, hermanos queridos, para ponerle sentido a aquella fiesta, para ponerle sentido a aquellas bodas, a aquella pareja. Estaba Jesús allí. Por eso Jesús es indispensable en los matrimonios cristianos, porque es quien pone orden, alegría y le da estabilidad a la familia. Alabado sea Dios. Allí estaba Jesús en aquella boda. Y vemos claramente que cuando aquello sucede, Jesús le dijo: mujer, no ha llegado mi hora todavía.
Pero la madre sabía lo que estaba haciendo y sabía quién era Jesús. Y estaba consciente de lo que el ángel le había dicho. Y estaba consciente de lo que reposaba sobre Jesús. Y Jesús venía llegando del desierto de 40 días y había reclutado a unos discípulos que estaban con él. Venía totalmente lleno del poder del Espíritu del Señor. Y vemos claramente que la mujer le dice: hagan todo lo que Él les dijere, háganlo. Bueno, vayan y llénense esta 6 tinajas según el rito de la purificación de los judíos. Hermanos queridos, Juan da una declaración firme de que esas 6 tinajas eran según el rito de la purificación de los judíos. Le voy a aclarar algo acá, gloria al Señor. Esas 6 tinajas que estaban allí las utilizaban los sacerdotes para purificar al pueblo, para purificar al pecador. ¿Para qué? Para que no los matara Jehová. Ellos mismos se lavaban con aquella agua para purificarse durante 7 días, para poder ir delante de la presencia del Señor. Alabado sea Jesús. Por eso estaban las tinajas allí. No era coincidencia de que Jesús estuviese en ese lugar y mandase a llenar aquellas tinajas de agua. Y la descripción que tenemos acá es que eran según el rito de la purificación de los judíos. Gloria al Señor, no era coincidencia. Por eso Jesús le dice a la madre: no ha llegado aún mi hora. Voy a desatar algo profundo aquí, gloria a Jesús. Hermanos queridos, esa agua, una vez que aquellos hombres meten hasta allá, gloria al Señor, aquel envase para probar esa agua y se la llevan al maestresala, quizás ellos, una vez que toman aquella agua, ni cuenta se dieron que lo que llevaban ya no era agua, que lo que llevaban ahora era un vino, gloria al Señor, que ahora lo que ellos echaron ahí se transformó. ¿Por qué, hermanos queridos? Alabado sea Jesús. Se lo llevan directamente allá al maestresala. Él lo prueba y él consigue que aquel vino no era cualquier vino, que era el mejor vino de la boda. Alabado sea el nombre de Jesús, que aquel esposo había reservado hasta ese momento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a mí me sorprende esto. ¿Por qué me sorprende esto? Porque el maestresala mira y manda llamar al esposo. ¿Qué se iba a imaginar el esposo lo que estaba pasando? Alabado sea Jesús, que ni cuenta se había dado de quién era el que estaba allí en ese lugar y había mandado a sacar esa agua y a llenar aquellas tinajas. Dice la escritura que el maestresala no sabía de dónde provenía aquella agua, pero cuando prueba aquella agua hecha vino, dice, y le da un veredicto y dice: tú, todo hombre, vea la cultura, todo hombre sirve primero el buen vino, pero tú hasta ahora has reservado el buen vino. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto tiene un simbolismo poderoso, poderosísimo. Así como Jesús le dio sentido, siendo, hermanos queridos, supliendo la necesidad en esa boda, supliendo la necesidad en esa familia, delante de los ojos de todos aquellos, se quedaron asombrados y maravillados. El maestresala dijo: Dios mío, ¿qué es esto? ¿De dónde sacaste este vino? Y vemos claramente que ese simbolismo de alegría, ese simbolismo de felicidad, hermanos queridos, estaba latente allí todavía. No se había ido, todavía estaba allí. Gloria al Señor. A mí lo que me llama la atención acá es que esa palabra tiene un cumplimiento, porque allí lo dice: este principio de señal. No era cualquier cosa, era una señal de lo que iba a suceder. Ahora, hermanos queridos, porque era de vital importancia, como el aceite, como la harina, el vino en una celebración como esta, el buen vino en una celebración como esta, no era cualquier vino. Ese vino no traía un fermento alto. Ese vino, hermanos queridos, venía procesado de la vid verdadera. Ese vino venía de aquella vid que dijo en el capítulo 15 de Juan: yo soy
la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que se separa de la vid ya no puede absorber la sustancia que la vid provee para que aquel pámpano viva. Aquella planta, hermanos queridos, es lo que sustenta las hojas, sustenta el fruto, sustenta las flores. La raíz produce savia y esa savia genera vida para todo lo que está adaptado a ella. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso Jesús, hermanos queridos, reservó siempre esa palabra al pueblo judío. No era cualquier purificación, era la purificación de los judíos. Pero vemos claramente más adelante en la connotación o el prototipo de este vino cuando están tomando la Santa Cena. Ahí se cumple una palabra poderosa. Jesús le dice claramente que ese vino representa ¿qué? Representa su sangre en su pacto. El sello del nuevo pacto era la representación de aquel vino que no podía faltar en el pueblo de Israel. Por eso Jesús le dice: esa sangre o ese vino es la representación de mi sangre que por vosotros es derramada. Esa sangre era la que iba a redimir, a purificar al pueblo judío según lo que estaba anunciado allá en el tabernáculo de reunión, según lo que estaba anunciado ya de antemano en la historia. Eso tuvo fiel cumplimiento allá en la cruz del Calvario, derramando aquella sangre en propiciación y purificación de nuestros pecados. No nada más de aquellos judíos, sino de todo aquel que crea en el Hijo de Dios Jesucristo, que vino en propiciación por nuestros pecados. Alabado sea Dios. Y Él dice claramente: yo soy la vid verdadera, porque su sangre fue derramada. Ahora el vino producía alegría. El vino alegra el corazón de los vivos. Cuando Jesús, como el buen vino, representado como la vid verdadera, llega a la vida del creyente, ocurre en él una transformación repentina. Ocurre, por eso Jesús le dice a los discípulos: vuestro gozo está cumplido. El gozo de ustedes ya está cumplido, la promesa está cumplida. Todo lo que ustedes desearon, a lo que ustedes se les prometió, está cumplido. Yo soy la sombra de lo que se habló en la antigüedad. Ahora soy yo en representación. Por eso estoy aquí. Los discípulos no le creían a Jesús, porque Jesús le hablaba en parábola. Pero una vez que Jesús le habló claramente, ellos le dijeron: ahora entendemos claramente, porque no nos hablas en alegoría. Ahora sabemos qué es lo que nos estás diciendo. Y sobre todo esto, hermano, antes de Jesús ascender a los cielos, vemos claramente que Él coloca sus manos sobre los discípulos. Y aquellos hombres, dice, que entendieron lo que estaba escrito en la ley de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso vemos un Pablo, por eso vemos un Pedro, por eso vemos un Jacobo, un Santiago, hermano, escribiendo cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque entendieron la revelación que estaba plasmada en la antigüedad. Lo que estaba establecido en la ley, todo era un prototipo del cumplimiento del advenimiento del Mesías. Jesús llena todos los espacios. Una familia sin Jesús no tiene sentido, porque Jesús le da alegría a la familia. Jesús le da sustento a la familia. Jesús es de vital importancia en el hogar cristiano, en el hogar inconverso. Jesús es quien llena todos los espacios vacíos. Y así como Él le puso sentido a aquella boda, así es la vida del hombre y de la mujer cuando no tiene a Dios. Hermano, su vida no tiene sentido. Y muchos dicen: bueno, pero ¿qué hago? ¿Pero por qué estoy viviendo si todo me sale mal? Es porque no tiene a Cristo en su vida, que le va a dar el sentido a su historia. Alabado sea el nombre de Cristo. Él es quien le da sentido a la historia. Alabado sea Dios.
Aleluya. Ese buen vino había sido reservado para el judío. Ese buen vino había sido reservado para los judíos. Y Jesús le dice a la mujer sirofenicia o cananea o griega, le habla claramente y le dice: no es lícito tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. ¿Por qué? Dice que primero se sacien los hijos. ¿Por qué? Porque esa palabra, ese pan, ese vino, todo lo que Jesús es en esencia, vino, hermanos queridos, netamente para los judíos. Pero ellos lo rechazaron, y por haberlo rechazado, usted y yo estamos aquí. Fue porque la incredulidad de ellos, nosotros estamos aquí. Y Juan dijo que todos aquellos que creyeren en Él, hermanos queridos, les dio Dios autoridad, poderes, legalidad de ser hechos hijos de Dios. No son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabado sea su nombre. El buen vino es reservado. Conserva el buen vino hasta ahora. Conservar el buen vino es conservar a Jesús. Y si alguno no tiene el buen vino, búsquelo, atesórelo, porque es la garantía de la felicidad en la vida eterna. Porque es la garantía de no pasar por el juicio que viene a la tierra. Porque es la garantía de resucitar de entre los muertos. Aunque estemos allá en el sepulcro, alabado sea Dios, un día ese maestro, esa vid verdadera, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, llamará a sus escogidos. Y los que estén en el polvo se levantarán ahora para ser transformados y llevados hasta allá arriba. Alabado sea Dios. Jesús le pone sentido a las cosas que no tienen sentido. Alabado sea el nombre de Jesús. Así como Él le puso sentido a aquella boda, porque estaban fracasados, se les acabó el vino. Así Jesús le puso sentido a nuestras vidas cuando no valíamos nada. Así Jesús nos puso sentido a nosotros también, cuando muchos de nosotros pensamos que habíamos fracasado y no había oportunidad. Cuando ya pensábamos que todo estaba deshecho. Cuando muchas veces fuimos aborrecidos aún por nuestra propia familia. Hubo un Jesús, gloria a Dios, que llegó a nuestra vida y nos dio sentido. Hubo un Jesús que llegó y giró el timón de nuestra barca y dijo: hey, este es el norte. Hubo un Jesús que cambió el parámetro de nuestra historia, que cambió el curso de nuestra vida. Y ahora, hermanos queridos, estamos nosotros injertados en el olivo original, en la vid verdadera. Por tanto, lleva tu fruto y conserva el vino. Alabado sea Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Conserva el vino hasta ahora. El buen vino no es cualquier vino. Mucha gente dice: no, pero es que Jesús tomó vino y tomó esto y tomó el otro. Hermano, el nazareo, escucha esto, no podía tomar fermento, no podía tomar vino fermentado. Era el jugo extraído de la vid. No era cualquier vino, era el mejor. Era el jugo de la vid. Y lo procesaban ellos mismos manualmente. Como usted agarra una guayaba y usted la echa en un sedazo y la talla y ella bota todo el extracto, le echa un poquito de agua, lo enjuagó. Así ellos hacían con las uvas. Y extraían el jugo de la vid. Alabado sea el nombre de Jesús. Iglesia Betel, conserva el buen vino. Evangelista, conserva el buen vino. Oh, gloria a Jesús. Conserva lo que Dios te dio. Conserva a Jesús, que es el sentido de tu historia.
Por muchos que otros quieran venir a ofrecerte otro vino, Jesús es el buen vino en representación histórica, en representación geográfica, en representación espiritual. Es la cabeza de todo principado, de toda autoridad. Todo poder le es dado en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y delante de ese Cristo se doblará toda rodilla. Levántese un momento de su asiento allí, gloria a Dios. Llegó el que le pone sentido a tu historia. Llegó el que le pone sentido a tu vida. Llegó ese Cristo que